unos planes de ajuste que afectan a la ciudadanía en su conjunto, al pueblo. Se recortan los gastos dedicados, los gastos sociales de estos gobiernos, pero no aumentan los ingresos, luego veremos por qué. Esto significa que se incrementa el paro, la desigualdad, cada vez hay mayor concentración de riqueza, la pobreza, o sea que hay al mismo tiempo un aumento de los pobres y un aumento de la riqueza de los ricos, que no es que sean cada vez más, son cada vez menos, pero con muchísima mayor riqueza. En Estados Unidos ya es el 1% de la población la que dispone, creo que es del 40% de la riqueza total. Se produce una disminución de los salarios y de los derechos laborales y sociales. Esto en España no hace falta señalarlo. Y se produce al mismo tiempo una crisis ecológica de incalculables consecuencias, que puede ser la que lleve al garete con este sistema capitalista. Lo malo es que si se produce esa catástrofe, todos sucumbimos, no solo los especuladores. Para que os hagáis una idea, el Polo Norte se ha reducido a la cuarta extensión que tenía hace 30 años. Cuando se producen todas estas cosas al mismo tiempo, se hacen, y como consecuencia de que esto se hace, se producen rescates a los bancos, rescates que continúan desde el año 2008. En estos momentos se ha producido un nuevo aumento de rescates a los bancos. No sé si ayer pudisteis ver en la prensa que los bancos centrales principales, como son el Banco Central Norteamericano, que ahí se llama la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco del Reino Unido y el Banco de Tokio y el Banco de Suiza, han decidido dar barra libre para insuflar nuevo dinero a los bancos. O sea, que los bancos privados pueden solicitar dinero a un tipo de interés que hasta ahora ha estado rondando entre el 1 y el 1,5%. Nada que ver con los intereses que pagáis, me imagino, por vuestras hipotecas, ¿no? O por vuestros créditos. Los bancos españoles pidieron, hace unos días también, 38.000 millones de euros más al Banco Central Europeo. Se supone, porque estas cifras son muy difíciles de conseguir, pero se estima que la ayuda que ha habido a los bancos, tanto en subvenciones a fondo perdido, como en préstamos, como en avales, superan ampliamente los 10 billones de euros. ¿Esto quién lo ha pagado? El pueblo, lógicamente, porque esto significa que ese dinero alguien lo tiene que aportar. ¿Cómo se aporta? Por lo que hemos visto, se aumentan los impuestos, se reducen los gastos sociales, etc. Los bancos, cuando reciben ese dinero, especulan con él y con un dinero barato compran deuda con primas altas, que significa que, como decía anteriormente, si ellos han recibido dinero al 1%, en vez de utilizar ese dinero en otorgar créditos a los ciudadanos y ciudadanas y a las pequeñas empresas, lo utilizan en comprar deuda pública. ¿Por qué? Porque la deuda pública, ellos previamente se han encargado de que las tasas de interés suban al 6, al 7 o al 50%, como es el caso de Grecia. Fijaros lo que se supone pagar un 50% de interés. ¿Cómo se puede soportar eso sin acabar con estos criminales? Bueno, pues ahí está. Es un juego maravilloso, un juego legal. Compran dinero, reciben dinero a muy bajo crédito y lo prestan a una altísima tasa de interés. Hay un símil que un compañero nuestro hace poco esgrimió en una charla, que decía, esto es como si los bancos actuaran como un padre ludópata que se dedica a gastar el dinero sin tasa y jugando fuertemente en el casino, que son los mercados, y pierde, y pierde, y pierde. Y entonces la madre de familia, que son los gobiernos, en vez de decir, se ha acabado, no juegas más, te quedas en casita y no te doy ni un duro, dice, anda, sigue jugando, toma el dinero que tenemos para mantener a nuestros hijos, para pagar los gastos de la vivienda, para pagar los gastos de la luz. Esto es a lo que estamos asistiendo. Una madrastra, dice, muy bien. Entonces, y nosotros somos los hijos, claro. El símil acaba diciendo que nosotros somos los hijos los que nos quedamos sin nada. Estamos asistiendo, por lo tanto, a una generación artificial del déficit, del aumento del déficit y de la deuda públicas. Existe un vídeo que yo recomiendo que veáis, que se llama El Gran Casino Europeo, que se hizo con motivo de un encuentro que hubo hace un año y medio, que era el encuentro de Lanzando Alternativas, donde se describe cómo se ha ido generando esta deuda pública. Los especuladores y los bancos, que no están sujetos a ningún tipo de regulación, originan la crisis y tienen un problema de liquidez. Han jugado tanto que han perdido y se quedan sin dinero, problema de liquidez.
Al mismo tiempo, disminuyen los ingresos fiscales de los gobiernos por la crisis. Se produce desempleo, caída de la demanda, porque la gente se queda en el paro, no tiene dinero para comprar, y se produce la evasión fiscal. A través, los poderosos, además, evaden sus dineros a los paraísos fiscales. En estos momentos se estima que el dinero total acumulado en los paraísos fiscales supone aproximadamente el total del PIB de los Estados Unidos. Para que os hagáis una idea. Los paraísos fiscales, se me ha olvidado decirlo, son legales, están consentidos, están autorizados. Como hacen falta, además, los gobiernos necesitan fondos para lanzar estímulos fiscales que permitan relanzar el crecimiento. ¿Qué se hace? Pues los estados ayudan a los bancos, porque los bancos no pueden caer. Sabéis qué es lo que se dice, ¿no? Que son demasiado grandes para caer, que el riesgo de que caigan los bancos significaría que a lo mejor ya no hay más créditos. Entonces los estados empiezan a ayudar a los bancos, y para ayudar a los bancos piden dinero prestado a los mismos bancos, se lo piden prestado y se lo dan. Solo cuando lo piden prestado lo pagan al 6, al 7, al 8%, y cuando se los dan a los bancos se lo dan al 1, al 1,5%. Con lo cual, fijaros que ha habido un truco. La deuda privada, que era de los bancos y los especuladores, se ha convertido en deuda pública, porque son los gobiernos los que asumen la deuda de estos, en vez de dejarles que se hundan. Porque el capitalismo estricto dice que el beneficio es el precio del riesgo. Quiere decir que si alguien se equivoca, ahí se queda. No va a recibir ninguna ayuda, pero no, hasta ahí se acaba. En esos momentos no impera el capitalismo, sino el socialismo capitalista, que es las pérdidas se asumen entre todos y los beneficios solo por los poderosos. Entonces, para conseguir esos ingresos y hacer frente a todos estos gastos, ¿qué hacen los gobiernos? Recortan los gastos, que eso significa los gastos sobre todo sociales, que lo sufrimos todos, y aumentan los impuestos, que de nuevo lo pagamos todos. Por ejemplo, el impuesto del IVA, que es lo más sangrante, porque eso es un impuesto indirecto que lo paga todo el mundo por igual, sin tener en cuenta cuál es su renta. Estos impuestos, además, están soportados fundamentalmente por las clases medias y bajas. Los bancos no pagan, nunca han pagado impuestos. Ahora hablaremos de que existe una iniciativa mundial para que los bancos paguen. Han hablado de ello ya los compañeros y compañeras de Wall Street. Luego volveremos a ello. Los bancos no pagan y además lo justifican diciendo: no, si nos obligáis a pagar no vamos a conceder más créditos, o si los concedemos serán todavía más caros. Dicen el gobierno: bueno, no paguéis. Y por lo tanto las clases medias y bajas, las de siempre, son las que pagan todo, y además las rentas altas tampoco pagan, porque todas se evaden. Se estima que el fraude fiscal en España es el 70%. Habéis leído últimamente en la prensa que, a pesar de que este gobierno, que se dice socialdemócrata, y es todo menos que socialdemócrata, no es socialista, solo le queda lo de Partido Socialista Obrero Español, le queda partido y español, todo lo demás lo ha ido perdiendo. Pues este impuesto que han intentado recuperar del patrimonio no lo van a pagar las rentas altas. Claramente el señor Botín ha dicho que está en contra y además no lo va a pagar, porque todo su patrimonio está metido en unas cosas que se llaman SICAP, que son unos fondos en los cuales prácticamente no se paga impuestos. Y el señor Amancio Ortega, el dueño de Zara, que muchos hemos comprado en Zara, muchos y muchas, pues tampoco va a pagar, porque tiene su dinero ahí también metido. ¿Qué pasa? Esto es en cuanto a recaudación, o sea, pagan los que menos tienen, pero son los más fáciles, porque son la inmensa mayoría. ¿Y qué pasa con la distribución? Los ingresos obtenidos se emplean principalmente para el pago de la deuda. O sea que los ingresos que obtienes son para pagar la deuda a los bancos. Porque a los bancos, para ayudarles, has tenido que pedir deuda. Y ahora tienes que esa deuda devolverse a los mismos bancos a los cuales les has prestado dinero. Y para colmo, como ya sabéis, aunque luego hablaremos sobre el tema, esto del pago de la deuda de los créditos financieros ahora se ha establecido en la Constitución como norma prioritaria. O sea que las administraciones públicas tienen que atender prioritariamente al pago de los créditos financieros antes que cualquier otro tipo de necesidad, como puede ser la enseñanza, la educación, esas cosas que, como os veis, no tienen ninguna importancia.